De hecho, pues son más de 20 años y la gente nos conoce tanto en la ciudad de Loja como en la provincia. Usted sabe mi actividad económica, yo soy abogada en libre ejercicio y es también la oportunidad de conocer mucha gente a través de mi profesión. Entonces, hay algún trabajo ya que se ha avanzado durante todos estos años que nos ha permitido que la ciudadanía de la provincia de Loja e inclusive, doctor Freddy, a nivel nacional, con nuestro activismo político en redes sociales, nos conocen a nivel nacional y como el Internet se ve en todas partes del mundo, también nos conoce la gente en España, gente de Loja en España, en Italia y así en varios países. Que dicen, la Sandrita, vamos a apoyarla de nuevo y la gente es cariñosa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la gente ya ha pasado, perdón, la política en el país está de tumbo en tumbo y la Asamblea Nacional no es una excepción en cuanto al desempeño que ha tenido y que obviamente ha dejado malestar en la ciudadanía de todo el país, porque vemos cómo ha venido siendo el accionar de la Asamblea Nacional específicamente y en donde han habido grupos, segmentos o bancadas políticas que se han dedicado, muy lejos de fiscalizar y legislar, se han dedicado más a buscar impunidad para sus líderes políticos con el fin de que no le den la cara realmente a la justicia de la cual están llamados, ¿no? Entonces, esa es pues una razón que la ciudadanía nos ha visto ya mucho tiempo en este accionar político y que bueno, hemos tratado en lo posible de hacerlo como se debe hacer una política, sin populismo y como usted lo menciona, con respeto. Claro, y considerando que ahora se vienen más asambleístas, son como 151, 52 asambleístas, ya uno ni sabe cuántos, pero superan los 150 asambleístas. 150 asambleístas tienen 4 asesores cada uno, más los presidentes de comisión tienen creo que el triple, mucho más del triple de asesores y eso pues es una fortuna que el Estado paga para una institución bien desprestigiada. Entonces hay que ir a reivindicarla. Por supuesto que sí, luego del censo último que hubo en el Ecuador, pues existe la necesidad, de acuerdo a la Constitución de la República, de que este número de asambleístas se incremente. El problema, doctor Freddy, no sería el que se incremente realmente el número de asambleístas, sino que estos asambleístas cumplan realmente las funciones para las cuales están designados o han recibido el apoyo popular. Eso no es lo que pasa, de hecho, pues ha sido necesario tomar cartas en el asunto y tener propuestas interesantes como la tenemos nosotros con el apoyo del candidato a la presidencia de la República, el doctor Iván Saquicela Rodas, en que es necesario no más de 60 asambleístas para la Asamblea Nacional, hacer 2 cámaras y una de estas cámaras que sea la que designa las autoridades en el país, es decir, eliminar inclusive ese Consejo de Participación Ciudadana que no cumple ninguna función. Hay Exacto. 5 funciones actualmente en el Estado y no solo que se crearon estas funciones para atender caprichos de los gobiernos de turno o de los presidentes de turno, sino que estas instituciones pues generan también más egresos a las arcas fiscales del país sin tener realmente ninguna función específica importante, digámoslo así, porque claro, o sea, el Consejo de Participación Ciudadana, hablando de ellos, pues tienen una función de designar las autoridades, pero lamentablemente no se atienden los concursos y en los términos que se fijan este tipo de concursos, sino que son autoridades puestas de acuerdo al capricho o a la necesidad del presidente de turno. Por lo tanto, pues ningún beneficio le presta al país un Consejo de Participación Ciudadana como tal y por ello viene pues nuestra propuesta de que existan estas 2 cámaras y que una de estas cámaras pues sea la que elija las autoridades en el país y la otra sea quienes hagan las leyes y la fiscalización que corresponde. No, es fenomenal la propuesta del doctor Saquicela. Eso es lo importante, mire lo que es importante que las personas que han llevado un proceso político
lleguen a estos puestos, a estos lugares que son de enorme responsabilidad política, ¿no? Está bien. Imagínense, nos metieron a este Consejo de Participación Ciudadana como función del Estado. Nos metieron al CNE también como función del Estado. De ahí nace, doctor Freddy, la necesidad de hacer una asamblea constituyente, porque como usted conoce, usted también es un investigador, sabe que estos dos poderes, como es el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana, no podemos cambiarlos a través de una reforma constitucional, Sí, ni señora. tampoco a través de una enmienda, sino a través de una asamblea constituyente, porque se estaría dando un cambio a la estructura del Estado. Por lo tanto, pues una de las propuestas también, y que es coincidente en los demás candidatos, inclusive a la presidencia, claro, en algunos, no en todos, porque algunos simplemente se han dividido y son candidatos en otras organizaciones políticas, pero pertenecen a la misma línea, pero hay la mayoría, pues las candidaturas que no apoyan la corrupción en el país, son coincidentes en el tema de presentar una asamblea constituyente, porque es el único camino, doctor Freddy y Ciudadanía de Loja, para sacar al Ecuador de este grave problema de corrupción. La corrupción se ha institucionalizado en todo el país, el crimen organizado pues está a la luz del día, el narcotráfico, entonces hay esa necesidad, como le digo, de hacer esta asamblea constituyente. Nunca vamos a salir de este sistema del socialismo del siglo XXI mientras sigamos con una constitución como la del 2008, que es muy garantista de derechos para quienes cometen el delito. Habíamos analizado un tema, por ejemplo, de 2 razones por las que las personas que son detenidas por la policía cumple su trabajo, pero detiene a estas personas, muchos de ellos sorprendidos en delito flagrante, y a los 2, 3 días ya salen. Entonces, hay 2 razones importantes, doctor Freddy, para que estas personas que son detenidas por la policía salgan rápido y la gente diga, pero ¿por qué? ¿Por qué los jueces los liberan? Hay 2 razones y situaciones muy importantes en este sentido por las que se da esa situación. La primera, que la Constitución del 2008 es una constitución garantista para la comisión del delito. Ahí hay personas que están como grupos de atención prioritaria a las personas privadas de la libertad. Sin embargo, las víctimas no están dentro de esos grupos. Y otra segunda razón para que estas personas sean liberadas de forma prácticamente inmediata es el tema de fiscales y jueces de garantías penales que son amenazados ellos y sus familias. Entonces ellos toman esta situación y ellos, los señores fiscales ni jueces de garantías penales, están considerados dentro de estos grupos de atención prioritaria, ni tampoco la policía está considerada de este grupo. Obviamente hay fiscales, jueces de garantías penales también y de otras materias que se corrompen, pero claro, hay fiscales y jueces de garantía honorables que deberían estar considerados también dentro de esos grupos de atención Sí, pero prioritaria. sí, rapidísimo, doctora, ya que tocó ese tema, le niegan al presidente el hecho de que él quería evitar, entiendo, que se consideren a a las personas privadas de su libertad como personas vulnerables y le negaron. Y a mí me parece que por primera vez estoy de acuerdo con esa asamblea, porque de todas maneras, bueno, será porque vivimos eso, ¿no? En carne propia. Una persona que está ahí ya no puede ser más vulnerable que estar en un lugar, sobre todo en un país del tercer mundo como este, donde una persona una vez que entra ahí ya no vale nada, no existe, no, se le borran todos sus derechos, entonces sí es un tema un poco delicado, sensible para discutirlo. Sí, es un tema sensible, pero hay que tomar en consideración, doctor Freddy, que los derechos que se vulneren de las personas privadas de la libertad, mientras estén detenidos, mientras estén en manos del Estado, porque eso constituye estar detenido en el SNAI, entonces esos derechos deben ser resarcidos. Pero Ujú. cuando viene una Asamblea Nacional que niega esta posibilidad,
no precisamente quizá de sacarlos del grupo de atención prioritaria, pero sí ingresar a las víctimas, sí ingresar a la policía, sí ingresar a aquellos fiscales y jueces que hacen las cosas bien, porque hay jueces y fiscales honestos. Más bien hay que incrementar, dice Por usted. supuesto que Está sí, bien, ellos está bien. deberían estar dentro de estos grupos de atención prioritaria, Totalmente de pero eso acuerdo. dice la Constitución de la República del 2008, al que los privados de la libertad son los grupos de atención prioritaria, entre otros, ¿no? Entonces, pues ahí necesitamos nuevamente cambios en la Constitución del 2008. Exactamente, está bien, está bien. Una persona ahí pobre no existe, se borra de la faz de la tierra, es absolutamente cierto. Y cuando hay casos como los que vivimos, ¿no? Que hay un persecutor que quería que, por ejemplo, que nos quiten de un lugar y nos metan en un lugar más cruel. Que imagínese si el solo hecho que una persona está encerrada, así sea en una mansión, usted ya perdió su libertad y ya está muerto, ya está acabado. Por supuesto. Imagínense cómo luchaba. Yo tengo las cartas, las peticiones que luchaba porque me quiten de una simple celda de los choferes para ponernos en lugares, en pabellones de más alta peligrosidad. ¿Peligrosidad para qué? Para que te maten, para que de una vez, o sea, el deseo es ese, ¿no? Solo que con mano ajena, ¿no? Con mano ajena. Entonces la crueldad que está afuera de estas personas, el Estado tiene que pensar en todo eso, ¿no? De hecho, el legislador piensa en lo que piensa el pueblo, o más bien ejecuta aquello que piensa el pueblo. Sin duda, Exactamente. sin duda, doctor, que el hecho de estar privado de la libertad ya representa algo negativo, si cabe el término, porque por algo es una sanción, una Una pena, sentencia, claro. una sanción condenatoria, ¿no? Entonces, obviamente que cuando me dan una sanción condenatoria y me privan de la libertad, estoy realmente en una situación de un cumplimiento de una pena, ¿no? Malo es, obviamente, y las cárceles del Ecuador y el SNAI debe tomar cartas en el asunto. Por experiencia lo menciono como exfuncionaria del Centro de Rehabilitación Social de Loja, que en un momento dado se mezclan todos. Aquellos que tienen delitos de mucha y de alta peligrosidad con aquellos que están por ejemplo, por un accidente de tránsito, ¿no? Así es. Entonces, eso representa un peligro cuando realmente debería haber esa separación dentro del centro de rehabilitación para que en realidad no exista y no se exponga al privado de la libertad a peligros mucho mayores. Muy bien. Doctora, hay mucho trabajo. No es en vano lo que estamos hablando, porque son parte de un trabajo que debe hacer el legislador. Y usted aspira a llegar a la función legislativa justamente para ayudar, arreglar. Incluso ahora el trabajo de los legisladores ahora es volver a lo que era antes, cómo vivíamos sin estas funciones del Estado que usted ha dicho, ha mencionado, que son tan inoficiosas, ¿no? Como este Consejo de Participación Ciudadana y convertirlo al CNE en una función del Estado cuando ya vivíamos bien con las tres, ¿no? Que armó Montesquieu, ya vivíamos bien. Pero nos complicaron la vida y ahí la tenemos. ¿Tiene alguna otra aspiración, un problema que a usted le interese mucho? Por supuesto que sí, doctor. A ver, con el tema que usted lo expone de los 5 poderes del Estado que tenemos, estamos con una estructura precisamente de los países en donde está implementado o implantado el socialismo del siglo XXI. Exactamente. Eso es justamente la creación de estos 2 poderes que tienen una gran Adicionales. razón de ser. Una, el Consejo de Participación Ciudadana para poner dentro de las instituciones del Estado a sus amigos, aquellos que vayan a defender sus intereses. Hablamos, por ejemplo, de la Fiscalía General del Estado, que es un puesto tan delicado, Clave, de altísima clave. responsabilidad. Entonces, ellos para evitar ser sancionados, evitar ser procesados, ponen a personas dentro de estos cargos para que puedan cubrir sus temas de corrupción específicamente en el país. Y el Consejo Nacional Electoral, que necesita una reforma urgente. Conjuntamente con eliminar el Consejo Nacional Electoral, se requiere la reforma urgente al Código de la Democracia que nos ofrezca mayor transparencia a los ecuatorianos. Es un Código de la Democracia que realmente no
no nos presta la facilidad de poder transparentar los procesos electorales. Por lo tanto, las reformas al Código de la Democracia son necesarias. Igual en el tema, doctor Freddy, de la justicia, tenemos... en el país no está funcionando nada. Definitivamente las quejas en relación a la justicia también son graves y por lo tanto pues hay la necesidad de hacer reformas al Código Orgánico Integral Penal, al tema de que no tengamos una Corte Nacional de Justicia supeditada al Consejo de la Judicatura. Debe ser al revés, un Consejo de la Judicatura supeditado a la Corte Nacional de Justicia. Entonces, hay en este campo también las reformas, como le digo, al Código Orgánico de la Función Judicial, para que existan los cambios y exista realmente la convicción de cómo administra justicia una autoridad de justicia, valga la redundancia, y también la actuación de los abogados. Usted ve, por ejemplo, en este último caso tan sonado, Metástasis, hemos tenido dentro de la justicia, doctor Freddy, la injerencia directa del narcotráfico, en donde el señor Norero daba instrucciones de qué se debe hacer, cómo se debe fallar, habían tarifas para postergar audiencias, para dilatar procesos, etcétera. Y también pues malas actuaciones de los abogados, porque no hay cómo dejarnos de lado a los abogados también, con actuaciones al margen de la moral, de la ley, de la ética profesional, que han venido actuando de esa forma y que muchos de ellos también están prófugos, porque hubo un campanero que le dijo al Ecuador, esta madrugada va a haber un allanamiento en tal sitio, entonces puso en alerta a todas estas personas para que puedan huir. Permítame una llamada, 725-400, lo escuchamos, adelante. Doctora Ponte, buenos días a la ciudad de Rojana. Buenos días a la doctora, no tengo el gusto de conocerla, pero con qué claridad de lo que está pasando en el país dice las cosas. Doctora, solo quiero decirle, no se olvide del tema de las herramientas de contratación pública del CERCOP, que son unas herramientas que se hicieron para robarle la plata al pueblo ecuatoriano. También quisiera pedirle a usted, en caso de que llegara a la asamblea y verla cómo habla, ya tiene mi voto, doctora, el tema de los microempresarios que fuimos prácticamente perseguidos en la época de Correa con sanciones impagables de 100,000, 200,000, solo por no un cambio de objeto social. O sea, el tema es de que Correa quiso a los microempresarios que no se alineaban perjudicarnos y lo logró. Hay gente que muerto, hay decenas de microempresarios en la ciudad de Loja sancionados por el Ministerio de Relaciones Laborables, que hasta ahora, prácticamente desde 2007, el Ministerio de Relaciones Laborales no nos ha permitido surgir de nuevo como empresarios. No se olvide también, señora doctora, que si usted sigue el legado de un hombre valiente, que si usted coge la batuta de un hombre valiente que lo asesinaron, del señor Fernando Villavicencio, usted ya ganó una curul en la asamblea, porque el Ecuador está sumido en un hueco que difícilmente va a salir, y personas valientes como usted, que lo dicen de frente, son las personas que van a sacar este país. Doctora, muchas gracias, doctora Ponte, me disculpa. Bueno, decirle a la persona que ha tomado contacto que siempre estaremos del lado de la gente honrada, de la gente que quiere trabajar para salir adelante en sus economías y sacar adelante en este país. Por supuesto que sí, en la época que acaba de mencionar, hubieron muchas personas. Solo un segundo para abordar de una vez esta llamada. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctora Ponte, buenos días, doctora Sandrita. Se ve que se ha preparado mucho la doctora Sandrita. En verdad ha hablado de todos los casos, pero que la gente entienda. Yo creo que también ofrezco ya mi voto por la doctora Sandrita. De nuevo, un saludo para todos. Gracias. Ya ve, va haciendo aquí una... No tengo, doctor Freddy, más que agradecer realmente esa voluntad de estas personas
y que no es quizá por lo bonito que dicen que estamos hablando, sino que durante todo este tiempo, esta trayectoria que hemos estado activando en política, han tenido la oportunidad de conocernos y también de saber cuál ha sido nuestro accionar. Hemos llevado una vida transparente, sin ningún llamado por la justicia, hemos tratado siempre de caminar por la derecha, como quien dice. Bueno, y refiriéndome al tema del señor, pues que había llamado, en realidad... Pero tenemos que postergarlo otra vez porque... Última llamada, ¿ya? Ya, Última bueno. llamada. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Muy buenos días. Saludándole primeramente a la ingeniera y doctora Sandra Jiménez. Sería bueno que ella también indique su gran preparación académica, política y la hoja de vida intachable que tiene, que son factores muy importantes para un representante de la Asamblea, que no cuenta con antecedentes delictivos ni nada por el estilo. Muy amable, gracias. Sí, bueno, en ese sentido vamos a tener toda la oportunidad de socializar con la ciudadanía cuál es nuestra preparación académica y bueno, quisiera referirme antes de esto a la inquietud de aquel señor que menciona que en el tiempo de la revolución realmente fueron sumamente afectados por unas enormes cantidades de valores que por no haberse alineado a la línea política de la Revolución Ciudadana, les gravaron a estas personas, situación que en muchos de estos casos quebraron sus economías y que hasta ahora ha sido muy, muy difícil rehabilitarse. Decirle a este señor que siempre estaremos del lado de aquellos emprendedores, de aquellas personas que quieren contribuir de forma honesta en el Ecuador. Hablando, por ejemplo, de las leyes que se han aprobado y que no han tenido en la Asamblea Nacional el apoyo, pese a ser leyes convenientes para el pueblo ecuatoriano, dándose el caso, por ejemplo, esta ley llamada antipillos. ¿Por qué, doctor Freddy, votar en contra de esa ley? Si fuera del caso y que si hubiera estado yo en la Asamblea, por supuesto que votaba en favor de esa ley. ¿Cómo hubiéramos votado en favor de aquellas leyes como la ley de extinción de dominio, en donde da la posibilidad de que la gente, bienes o activos que no han podido justificar, políticos que no pueden justificar sus activos, pues que obviamente esos retornen al Estado, ¿ya? Entonces, votar, recordemos, doctor Freddy, un asambleísta que inclusive está para la reelección, en esa ley de extinción de dominio, votó a favor de que no se procese a estas personas llamadas a justificar sus activos si es que no están presentes. Muchos de ellos, doctor Freddy, están prófugos en muchos países del mundo, especialmente vemos que están en Bélgica, vemos que están en México. Entonces, si estas personas no vienen y no están presentes en su juzgamiento, ya no podrán ser incautados esos bienes producto de la corrupción. No me parece. ¿Usted está diciendo que el asambleísta Dávila votó en contra de eso? Conocemos, estamos siempre siguiendo las sesiones duda, de la Asamblea Nacional. Lo voy a decir, porque en contra de la ley antipillos, votó en contra de la ley antipillos. ¿Y por qué? Si es una ley beneficiosa para el país, doctor, para evitar precisamente el lavado de activos en el Ecuador. No es que queremos tranquilidad, no es que queremos seguridad, es que esas actuaciones no permiten trabajar en el combate al narcotráfico, al crimen organizado en el país. A ver, yo sí quisiera conversar a veces cosas que uno... Él estaba, no es que lo vamos aquí a defender ni a atacar, ¿de acuerdo? En el caso, sino solo porque hubo una conversación previa. Estaba listo para votar en contra. Y a última hora viene, ese es el problema, doctora, que usted puede enfrentar algún momento de pertenecer a bloques. A última hora llega la comunicación de Celi, el director de ellos, y les dijo, no, orden de Jan Topic y todo esto, se vota en contra de esta ley. Hay que votar en todo lo que es en contra del gobierno. Y ese es el problema de ser parte de una bancada que se llama ahora. Imagínense tener que votar. Y eso nos lo contaba ya en el plano de la conversación más informal, ¿no? Pero fuerte eso. Ese es un problema que es verdad que las bancadas a veces, por eso es que se salen, ¿no? Hay asambleístas que migran a grupos independientes y todo eso, porque dicen, no, yo no estoy de acuerdo con eso.
Es un tema bien delicado en realidad. Pero Lo que usted dice es correcto. Ahí hay que votar así. Pero por supuesto que basta. Hay que votar pues en contra de la pillería. Pero no es una Sí, justificación. no es una justificación. Exacto, o Sí, sea, yo estoy ¿en seguro dónde que- están realmente los intereses del Ecuador? ¿O es que yo tengo que votar por lo que le interesa al dueño de ese partido? Entonces, ¿dónde está el criterio del asambleísta? Sí, está bien. Por eso le digo, no hay que defender. Pero en principio hubo eso. Lo defiendo solo en la parte que él estaba predispuesto a votar eso. Pero obvio, vamos a votar por eso. Cuando última, y no es que lo contaron así nomás, de que le recibieron una comunicación. Eso me lo comentaba incluso otro asambleísta. Otro asambleísta dice, mira, es el problema de pertenecer a las bancadas. Dice, aquí está la comunicación de Celi. Y entonces es un lío fuerte, feo que tienen los asambleístas que cargan con eso cuando pertenecen a bancadas, a grupos, sobre todo fuertes a veces. Es más fuerte todavía el compromiso. Pero bien que usted lo señale, que usted no tendría reparos en eso. No, yo creo que en los actos de mi vida siempre impongo mi criterio, obviamente analizado, y es muy complicado. ¿Dónde está el criterio de un ciudadano? ¿Dónde está Exactamente. el criterio de una autoridad, de un asambleísta, para que sea el dueño de la organización o del partido político quien me dice, mira, nosotros vamos a votar en contra del presidente, pero sí, Sí. voto en contra del presidente porque estoy defendiendo intereses políticos y dejando de lado sobre todo los intereses ciudadanos, y eso no debe ser así. El asambleísta fue designado y recibió la confianza del pueblo, fue precisamente para defender sus intereses, no de grupos políticos ni intereses personales. Claro, muy interesante. Sí, por lo pronto tenemos efectivamente la confirmación que el asambleísta Rafael Dávila y la asambleísta Joana Ortiz votaron en contra de esa ley de extinción del dominio. Eso es verdad. Esos son actos. Estamos viendo en lavado de activos. Ya, entonces revisemos la extinción de dominio para ver qué pasó ahí en esa votación. Bueno, está muy antiguo. Sí. Perdón, entonces lo que estamos revisando es que los dos asambleístas, bueno, eso sí era fresco, sí lo sabíamos, que los dos asambleístas votaron en contra de la ley antipillos, Ortiz y Dávila, respectivamente, votaron en contra de esta ley. El doctor Tapia se sacó la vuelta, y es verdad, se la sacó porque él se ausentó del curul, y luego el otro, pues, el asambleísta Guevara, él sí votó a favor. Pero no hay necesidad, doctor Lenin, cuando se trata No. de una ley importante, de decir me ausento de la asamblea ese día. Bueno, Freddy es mi nombre. Ya, ¿cómo está Freddy? Ya, no hay esa necesidad de abandonar la curul ese día. Eso hizo el Simplemente doctor es una Tapia. ley beneficiosa Eso y hizo el con doctor toda Tapia. mi convicción Él explicó votar acá, en favor de esa ley. él explicó y dijo que tenía una reunión, que lo estaban esperando, delegaciones, y que se había tardado mucho y que por eso se ausentó y votó. Pero que su voto hubiese sido, pues obviamente, a favor de esta ley antidelincuentes. Bueno, pero nosotros nos basamos en función de lo De que los ocurrió. hechos, exactamente. O sea, lo otro Eh, es una posibilidad, claro, nada más. claro. Si yo estaba, Claro. votaba tal, pero queríamos ver eso. El Exactamente. pueblo espera ver eso. El pueblo espera ver el apoyo de los asambleístas a las leyes convenientes para cada uno de nosotros. Quedamos picados ahí con la conversación. Doctora, muchísimas gracias a usted. A usted. Nos hablamos otro día.